Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Continuamos con esta serie de estudios que se llama Doctrinas Reformadas Esenciales. Llegamos al estudio número 21, del cual vamos a ver la fe salvadora. En esta ocasión nos acompaña, como siempre, la hermana Diana en la lectura de los textos correspondientes al estudio. Si querés saludar, por favor. Buenos días a todos los hermanos que nos escuchan en los grupos y en el canal de YouTube. Bueno, esto anticipa un poco lo que tenemos que ver el domingo, que justo tenemos que ver, estamos haciendo el estudio de Efesios y tenemos que ver del capítulo 2 el versículo 1 al versículo número 10. Y vamos a ver un poco también de esto, que en ese sermón voy a hablar un poco de la fe salvadora, aunque no es el tema que tengo que hablar, pero sí vamos a hablar un poco de esto. Así que esto es un poco anticipa parte de lo que es el sermón, que no es el sermón. La pregunta número uno dice lo siguiente: ¿cuál es el primer fruto del llamado de Dios en el corazón del pecador? Y la respuesta es la siguiente: la actividad de la fe salvadora en él. Entonces, estábamos viendo del llamamiento eficaz, el estudio pasado del martes, y este llamamiento eficaz es el que hace Dios en solamente ciertas personas que están escogidos. Un llamamiento es, vamos a decir, es para todos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Pero ¿cómo el llamado en aquel escogido, cuál es? Vamos a decir, el primer fruto que sucede, porque todos están escuchando, pero no todos, vamos a decir, responden a este llamamiento. Bueno, es que la persona cree al mensaje. Este es el primer fruto del llamamiento. Nosotros llamamos y las personas o puede creer, recepcionar o no, como decía Hebreo, no fue acompañada con fe. Este llamamiento, como el de Lidia, es acompañado con fe. La persona cree, el otro puede estar así como mirando para otro lado, pero esta persona, eso es el primer fruto que vemos. Cuando nosotros vemos que la persona cree en esto. Bueno, eso es lo que vemos, este primer fruto, que es, vamos a ver que es una obra de Dios y del Espíritu Santo. Pregunta número 2. Este no tenía texto, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es la fe salvadora? Entonces vamos a ver qué es. Si la persona cree que es esta fe salvífica, que es conocida así. Y dice la respuesta lo siguiente. Este sí tiene un texto, pero la respuesta es esta. Es un cierto conocimiento espiritual para confiar de corazón en Dios a través de Cristo como el Dios de nuestra salvación. Y nos da el texto, si me podés leer, de Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 21, por favor. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, gracias. ¿Lo tenés todavía? No ahí. ¿Sí? ¿Me lo lees por favor de nuevo? Porque para prestarme. Y mediante el Sí, cual creéis en Dios, sí. quien le Ahí resucitó de está. los muertos Sí, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ahí está. Entonces, nuestra fe, vamos a decir, no es en creer en cualquier cosa, sino creer en lo que Dios ha dicho que creamos, confiar de corazón. Y en esta ocasión tengo abierto, acá no se ve, pero en la mesa tengo abierto el capítulo número 14 de la fe salvadora de nuestra confesión. A grandes rasgos voy a hablar algunos puntos que dice ahí. Por lo menos en el punto número 1 habla que la gracia de la fe, ¿por qué diría la gracia de la fe? No sé si ustedes participaron en esos estudios. La gracia porque la fe es una gracia, es un don. Es un don, Por eso empieza diciendo la confesión, la gracia de la fe. O sea que es un don, un regalo. un regalo. Que es, capacita solamente ya vimos, a los escogidos, el elegido, que esos que son llamados. ¿A qué? Para creer. ¿Para qué? Para creer en este llamamiento, este evangelio y acudir para ser salvos. Entonces es importante creer en el verdadero evangelio. Y esto, fíjese, ahora lo vamos a ver dentro de un rato, pero la confesión del capítulo número 1 habla de qué? De que esto es obra del Espíritu de Cristo en los corazones. ¿Y cómo cree una persona? Bueno, ahora vamos a ver que la persona cree, vamos a decir,
porque el Espíritu Santo le capacita, le regenera a creer y acudir a depositar esa fe en el Evangelio. Pero esto es como es. El Espíritu Santo no es que solamente el verdadero Espíritu Santo, lo regenera y lo hace volver en sí, pero para creer en qué. El Espíritu Santo, le digo hace rato, no va acompañado solo, va acompañado de la Biblia. Por eso, ¿qué lo capacita a creer? Es en el Evangelio. ¿Sí? Entonces es importante que podamos entender eso. Que lo hace, ese es el, vamos a decir, el ministerio que tiene, vamos a decir, con un inconverso. Es lo primero que hace. Es capacitarlo o regenerarlo para que crea en el Evangelio. ¿Sí? En el punto número 2, ahora vamos a seguir avanzando. En el punto número 2 de la confesión de la fe salvadora, y es el mismo costo de estudio que estamos viendo, el mismo título, la fe salvadora, ¿qué es lo que hace, vamos a decir, la persona? Bueno, lo primero que hace la persona, cree, no es que nadie, vamos a decir, es como una persona cuando usted lo vio, cuando usted lo apuntan con un arma o algo, le hacen a que confiese o que diga algo, no. Acá la persona voluntariamente cree eso. Nadie me tiene que estar convenciendo a mí que son 66 libros y decir, no, no es eso. Por eso yo quiero, escuchen, yo no tengo nada con los ministerios apologéticos, pero eso no se puede aplicar con el Evangelio. Yo he visto a grandes teólogos reformados en un grupo, yo lo he escuchado lo he contado varias veces, tratando de mostrarme a un inconverso que eran 66 libros, que no existía nada, que esto y todo, un montón de argumentos que de verdad son científicos y de verdad se muestran que se ha comprobado tal, pero eso no es, así no se hace para que crea una persona. ¿Cómo es? Bueno, es cuando la persona cree en el Evangelio, vuelve en sí, tiene vida y después todas las otras cosas empiezan a crecer en un conocimiento. Cuando ha sido confrontada con su pecado, Sí, obviamente. pero eso es por eso que esa obra la hace, vamos a decir, el Espíritu Santo. Cree cristiano todo lo que está revelado en la palabra. Aunque no entienda todas las cosas, eso lo hace el Espíritu Santo. Es donde él se fía, vamos a decir, su alma para poder creer en todo lo que ha estado revelado ahí, está revelado en la palabra. Vamos a la pregunta número 3. ¿La fe es más que eso? Es otra pregunta. ¿La fe es más que eso? De lo que estamos, ¿a qué se refiere con la pregunta anterior? ¿Qué es la fe salvadora? Voy a lecturar la anterior para que se pueda entender. Vimos que es la fe salvadora. Bueno, dijimos que es un cierto conocimiento espiritual. ¿Para qué? Para confiar de corazón en Dios a través de Cristo como nuestra salvación. Ahora la pregunta número 3. ¿La fe es más que eso? Sí, dice. También es el medio por el cual somos injertados en Cristo y recibimos sus beneficios. Si me puedes leer, este es un texto medio largo, tiene 7 versículos, que es Juan capítulo 15, versículo número 1 al versículo número 7, por favor. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, la fe vimos que es cuando nosotros venimos, creemos en Cristo, Señor, y descansamos en Él solamente para qué? Para ser justificados, para ser justificados. Y de ahí viene una santificación progresiva hasta llegar, por supuesto, a la glorificación, a la vida eterna. Pero esta pregunta dice si la fe es más que eso. Sí, cuando creemos, nosotros somos injertados ¿dónde? En Jesucristo. Se llama
la unión con Cristo, ¿sí? Escuche, el domingo tengo que hablar algo que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos en, esa palabra que muchos no le dan importancia. Estábamos muertos en. Preposición. Eso significa una posición en que estábamos nosotros. Una Estábamos, preposición. una preposición. Bueno, perdón, tenés razón. Porque está hablando de un pasado. ¿Sí? Estábamos en la posición en la que estamos ahora en Cristo. Pero estábamos ahí por eso muchos no le dan, bueno, sí, lo que yo quería decir otra cosa, en una posición que estábamos antes. Estábamos ahí, en muertos en el pecado. Significa que ya estábamos ahí, o sea, de continuo. Bueno, cuando hablamos de Cristo, acá, en nuestra posición que tenemos ahora, dice así. Espere. Es más que esto, sí, es el medio por el cual somos injertados en Cristo y recibimos sus beneficios. ¿Cómo puedo explicar? La fe no es simplemente abrazar ciertos conceptos, ciertos términos teológicos y simplemente en un conocimiento meramente intelectual, sino que de verdad sucede algo espiritual. Somos injertados, vamos a decir, en Cristo. O sea, cuando Él resucitó, Romanos 6, tienen que leer. Nosotros morimos en Cristo, Él resucitó, nosotros resucitamos, en el sentido espiritual. Somos colocados en Cristo. Entonces la fe es más que eso. Recibimos todo lo que Cristo recibió, tenemos nosotros. Esos beneficios por estar en Cristo. Ahora, si esto es verdad, bueno, todo lo que creemos nosotros ahí, o sea, todo lo que tenemos ahí lo creemos. Por consiguiente, nuestra regla de fe y obediencia, ¿qué es? Son las Escrituras. Entonces, si nosotros creemos a eso, nosotros debemos creer a todo lo que están ahí. Escuche, y esto es un poco, vamos a decir, difícil de entender, que muchos no lo entienden. Hay ciertas cosas como disciplina, hay ciertas cosas como amenazas, sí, pero ¿cómo Dios amenaza? Es que advertencia, podemos decirle. Advertencias mejor, ajá. Porque nuestra confesión le habla como amenazas, temblando ante las amenazas, dice. Pero yo lo cambié más por advertencias. Pero amenazas o advertencias, Mismo, sí. Dios dice, si siguen en esto van al infierno. Bueno, si uno dice, bueno, pues yo soy salvo, no ve ahí. Pero amado, si usted persiste en eso, es muy posible entonces de que de que no sea salvo. No sea salvo. Pero Dios dice por eso a todos que son. Entonces Dios nos advierte. Todo cristiano, vamos a decir cuál es el principio de la sabiduría. El temor al Señor. El temor al Señor. Entonces uno tiene temor. No de tanto ir al infierno, es de ofenderle a Él. Entonces, ¿qué sucede? No, la fe, escucha, no simplemente yo creí en Jesús. No, en todo lo que Dios puso ir y enseñarle todas las cosas. No dijo solamente esto, todo lo que creo que es en Mateo 28, versículos 18 y 19, que es la gran comisión. Entonces todo debemos enseñar, creer, por eso la fe salvífica, no solamente para salvación, sino todo lo que está revelado ahí, para vivir una vida cristiana. Creer todo en las promesas que Dios dice ahí para esta vida presente, vamos a decir, y la vida futura. Entonces muchísimo más, vamos a decir, que solamente creer en Cristo. Como dice, yo creí en Cristo. Pero ustedes los ven y su fe es como la de un demonio. Que cree, cree, vamos a decir, tú eres el Hijo de Dios. Eso significa creer. Pero la fe que no tiene, vamos a decir, frutos, está muerta. Así es. No tiene ningún sentido. Una fe debe producir algo. Por eso es importante que podamos entender. Es más que eso, es más que creer, sino que de verdad es el que cree, podríamos decir, me atrevería a decir, obedece. Si creyó en algo. Yo estoy diciendo, se está prendiendo fuego esto. Y si vos me crees, y que va a explotar esa garrafa, entonces vos decís, creo. No crees porque viene una destrucción futura en, no sé, en 10 minutos, y te quedás ahí, no creíste. De verdad. Entonces es confiar, ¿sí? En todo lo que dice la palabra. La pregunta número 4 dice, ¿cuál es el conocimiento espiritual de la fe? La respuesta es la siguiente. Es el conocimiento de que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad. Bueno, justo lo que estaba hablando. Y que la salvación en Cristo es nuestra posesión.
Bueno, era lo que estaba diciendo un poco ahí, ¿no? Porque eso no estaba leyendo, estaba más posicionado en la confesión. Pero sí, ¿cuál es el conocimiento entonces espiritual de la fe? Bueno, es el conocimiento de todo lo que Dios ha revelado en su palabra que es verdad y que la salvación de Cristo es nuestra posesión. Bueno, entonces es todo lo que ha dicho el Señor ahí, debemos creer que es verdad y la fe es posesionarlo, ahí dice ahí, pero yo diría como apropiarnos. O sea, creer es apropiarnos. Ujú. Si Dios dice que queremos creer, debemos apropiarnos y agarrarla. Dios dice que entonces es eso, creer, vamos a decir, es de tomarlo, eh, creerlo, Como ¿sí? dice el himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Muy bien, no me acordaba de verdad de ese himno, es Mientras verdad. luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Exactamente, muy bien, qué bueno, sí, es verdad, ese himno de Es verdad es un hermoso. himnazo. Ujú. La pregunta número 5 dice, ¿cuál es la confianza de la fe? Tampoco tiene textos bíblicos, pero tiene una respuesta. Dice, es la completa dependencia. ¿Cuál es la confianza? O sea, ¿cuál es la confianza de la fe? Es la completa dependencia y confianza en Cristo, como la plenitud de nuestra salvación. Es medio parecido a lo otro, ¿sí? Ujú. Y es así. Esto me hace acordar, porque no está ahí, me hace acordar a Hebreos 11. ¿Se acuerdan? Toda esa gente Por la fe. confiaron en Cristo para salvación. Pero si confiaron para salvación, vivir una vida Vida. como que fueron, Igual. que eran salvos. Claro, consecuentes con lo que Consecuente, creían. claro. Entonces una persona que dice que es salva, Ujú. pero ¿de salva de qué? De este mundo, pero sigue viviendo en el mundo. No sé de qué fue salva, porque una persona Ajá. que es salva huye Huye de del la ira mundo, claro. venidera. Entonces así, dependemos completamente de Dios. Pregunta número 6, este sí tiene texto. Pregunta número 6, ¿quién obra esa fe en nosotros? La respuesta es el Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Y nos da el texto que tenemos que dar, el texto que tenemos que ver este domingo, y es el texto que ha estado durante muchísimos años, que forma parte del cartel de la iglesia, ¿no? Que es más, Ujú. que por eso se llama Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, por este texto que va a leer la hermana Diana, que es Efesios capítulo 2 versículo 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay tanto que tengo que hablar el domingo sobre esto. Más allá, vamos a decir, escuche, acá está hablando de la fe. Yo el domingo tengo que hablar, si Dios quiere, que algunos teólogos, algunos exegetas y estudiosos del griego, estudiando la gramática ahí, eh, difieren, o sea, no están de acuerdo. Cuando dice esto no es de vosotros, algunos empiezan a buscar. Acuérdense que, vamos a decir, la gramática nuestra español no es la misma de la del griego, es Ujú. diferente. Entonces, ellos, pero algunos dicen, bueno, esto no está, esto lo tengo que hablar el domingo, esto no está hablando, esto de vosotros no es no está hablando de la fe. Dice, esto no es de vosotros, es todo lo que viene hablando, que es la salvación. Esta salvación no es de ustedes, sino que es monergístico, es de Dios. Otro dice, no, que esto no es de vosotros, es la fe, pues esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, miren, yo lo voy a hacer muy sencillo el domingo. Es así. Tanto la salvación, le voy a Como decir, la fe como la fe no no es es de de nosotros. nosotros, amén. No me interesa si uno dice, no, que es la fe o la salvación. Es que por más que usted crea y Dios no le salvó, ¿qué va a creer? Digo, yo Ujú. cuando era joven decía, mire, no sé si estaba mal cuando era joven, digo, si usted dice que porque yo estaba muy molesto con esa doctrina arminiana, y pensé que yo confesando a Jesús con mi corazón y sinceramente lo había Es un hecho, engaño, entonces por sí, eso no se enoja. yo me pensé, y confesaba y pasaba de nuevo y lo confesaba y repetía la Ujú. oración y no entendía, yo sentía que estaba vacío, sentía que me levantaba contento, pasaba al frente contento, Ujú. cantando, pero sentía que estaba vacío, que no tenía un fuego ferviente cuando hablaba, pero no.
no lo tenía. Entonces me molesté durante muchos años con esta doctrina que causa daño, amado, causa daño porque se predica otro evangelio. Y entonces decía esto: mire, no importa si tiene la fe, pero la fe misma usted se la puede guardar en el bolsillo, lo repetía siempre. Porque si Dios no hubiera intervenido y no hubiera mandado a Cristo, ¿de qué se jacta de su fe? Decía usted. Porque no, porque yo creí. Pero creí en qué, le digo, si no hubiera salvación, no hubiera Cristo, ¿en qué hubiera creído? Porque su fe es vaciarse, la fe es depositar. La fe es la desconfianza con que no hay nada en que confiar en nosotros, por eso confío en otro. Por eso estoy confiando en eso, en la salvación. Pero ellos confían en su fe. Entonces, yo ya tengo que hablar ese día, porque no tengo el texto acá, pero ese día tengo que hablar que esa fe no está basada, como dirá el romanismo, otro sistema de interpretación, en las obras. Yo no tengo, esto no es por obras, yo no tengo que hacer algo. Incluso aunque yo debo creer, esa fe me es otorgada. Entonces la fe y la salvación, mi fe, es donde yo totalmente dejo de confiar. No importa si yo ayuno y hago esto o aquello, sé mucha escritura, no, nada de eso me va a salvar. Mi fe está confiada solamente en lo que Él ha hecho, en que confíe en Él. Y tengo que hablar, bueno, de ahí dice que somos un poema, que tengo que hablar, parte del título que voy a hablar. Es una obra, significa ahí. Cuando tengo que hablar domingo poema no significa algo que ha sido escrito, también una obra. Un poema puede ser un cuadro pintado, usted ve, que habla del autor, de algo que está terminado. Pero nosotros somos eso, una creación nueva. Y todo esto lo hizo Él, y lo hizo en Cristo, para Él mismo y para la gloria de Él. Entonces no hay nada, la fe solamente, confiamos solamente en lo que Dios ha hecho. Y para buenas obras, que es un resultado, vamos a decir, de ya ser salvo. Amados, si después de entender todas estas cosas usted no le da la gloria a Dios y se sigue apoyando en un sistema de que usted ha sido salvo porque usted creyó y solamente es porque usted cree, entonces de verdad no ha entendido lo que es la salvación por gracia, de verdad. Entonces es importante que podamos entender esto. Y vamos a la pregunta número 7. ¿En quién Dios obra esa fe? Y ahora sí tenemos el último texto. Solo en el electo. Y nos da Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30, si puedes leer, por favor. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Es una doctrina que muchos no la creen y vamos a decir, uno no va a solucionar nada, nunca, ahora, porque siempre creo que va a seguir esto, en que muchos no creen. ¿Por qué? Porque creen que tienen el libre albedrío de poder creer. Pero nosotros creemos que esta fe solamente obra, solamente opera en aquellas personas que Dios los ha elegido. Dios les llama a sus ovejas. Por eso dice, cuando estaban, el Señor los mira y dice, ustedes no creen porque no son De mis ovejas. Hay ciertas ovejas que son de Él. Y son las únicas que van a creer cuando le escuchen y le reconozcan, es que lo van a conocer. Entonces es así, y Él conoce a los suyos. Conocer significa tener una relación. Entonces si usted cree, tiene una relación con Él. O sea, le conoce, tiene una relación con Él. Entonces es importante que podamos entender esto porque lamentablemente no todos creen en que vamos a decir en quién obra esta fe. Porque la mayoría dice, bueno, la fe la tiene cada uno puede creer. Yo tengo que hablar el domingo y empezar el sermón diciendo que el problema con las personas, ¿cuál es? Que tienen una falsa idea, un falso concepto teológico de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? No, el pecado me afectó parcialmente.
Pero si usted le dice que está totalmente depravado y es un impío, porque la Biblia le dice así, le dice impío, maligno, malvados, pecadores, depravados, hijos de ira, hijos de Satanás. Así los define la Biblia, bajo condenación, bajo maldición. Esa persona dice cegados, muertos. ¿Quién puede algo así puede creer? Porque no entiende lo que es el pecado. Pecado, muerto significa, perdón que lo digo, pero estoy hablando casi del sermón. Significa separados. Porque no sé si usted va a escuchar el sermón, por lo menos que lo escuche así. Muerto significa estar separado, espiritualmente está así. No, es imposible que ejerza fe. Si usted sigue creciendo en eso, de verdad está engañado. Dios tiene que hacer una obra, una nueva creación. Tiene que soplar su espíritu para que usted vuelva, así se levante. Pero Él da la voz de mando, dice, Lázaro, sal fuera. Y el muerto se levanta y responde. Dice, ¿cómo le dijo el profeta? ¿Cómo haré? Yo puedo hablar, pero si usted no manda su Santo Espíritu, nunca se va a levantar esos huesos. Es el Señor. Entonces es así. El Señor, porque dice, viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. No pueden. Están endurecidos, están muertos en delitos y pecados. Entonces, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que empieza la obra en nosotros y el que la va a terminar en nosotros. Una vez escuché, no sé si un reformado, un teólogo dijo algo así. Y no tengo nada con este sistema, porque los sistemas no salvan, salva a Cristo. Pero dijo algo así. Todos nacemos arminianos, o que venimos de un círculo, pero no podemos permanecer ahí. No como una vez hablé con otro pastor y se molestó. Digo, pero tienen más fe que nosotros y hacen más cosas que nosotros. Yo, ¿qué decir? Le digo, tienen buenas intenciones, me dijo, pero ¿qué decir? Le digo, ¿cómo podés predicar? Y subir sermones a sermón audio, le digo encima, que tienen buenas intenciones, mejores que las nuestras. Claro, porque hacen obras, porque ellos confían en sus cosas. Nosotros también hacemos obra, pero como un resultado de la salvación. Adab y Abiú también tuvieron buena intención al Es presentar la verdad. ofrenda en sacrificio. Sí, y el que quiso sostener el arca Que se iba a caer, ajá, tuvo buena intención tuvo también. buena intención. No sirve. En Romanos 10 dice, yo sé que ustedes tienen celo, pero no conforme a Dios. Pablo era uno de los celosos más celosos, que tenía más fe, judío, hebreo, venía de la tribu de Benjamín. Él confía y tenía mucho celo y creía. Se había circuncidado, todo. Sí, el testigo tiene mucha fe en lo que cree. No se trata de eso, amado. Por eso es importante creer lo que Dios dice. Nosotros creemos que en qué? Que todo lo que tenemos nosotros, incluso la fe, proviene de Dios. No es para nosotros. Entonces es importante que podamos entender, porque muchos están en contra de esto de para quién es esa fe. Es solamente lo que Dios ha seleccionado y otros, bueno, lo ha dejado, Señor. Pregunta número 8. ¿Hay limitaciones de la fe verdadera? Y la respuesta es sí, existen la fe milagrosa, histórica y temporal. Esto es un tema para hablar, ¿no? La fe milagrosa, que es fe creer en los milagros. La fe histórica, la fe que creemos en sucesos históricos que sucedieron. Y la otra fe temporal. Dice así, ¿alguna de ellas puede salvar? La respuesta, no. La salvación viene solo por la verdadera fe en Cristo. Hay mucha gente que cree en milagros y tiene fe. Y quizá puede haber llevado una manifestación milagro, no Por sabe de eso, quién. perdón, pero por eso las iglesias falsas están llenas, porque Claro, ofrecen sí. sus milagros y no en verdad. Pero no salva eso. Israel vio muchos milagros y no creyeron porque no fue acompañada por fe. La fe histórica. Amados, ¿cuántos han leído libros vamos a decir, de la Reforma? Yo he escuchado, leí muchos de la Reforma y están en el mundo ahora. O historias de la iglesia y eso no salva, de O lo que, verdad. perdón, o el texto que habla de los 10 leprosos.
El Señor sanó a los 10 leprosos, se fueron con su sanidad, con el milagro. Pero ¿cuántos fueron salvos? Solo uno. Sí. Entonces la fe, aunque nuestra fe, en el punto número 3 de la confesión, o sea, no estamos dando la confesión, pero sí creo que es bueno tocarlo, de un cristiano, tanto sea fuerte o débil, porque la fe varía, amados. Ustedes van a escuchar a cristianos que tienen mucha fe en su andar y otros vienen ahí. No toda la fe, vamos a decir, difiere. No, la fe para creer es la misma, salvífica. Se trata de mucha fe para creer, no, la misma fe, pero después en el andar difiere. Pero que escuche, tanto en el grado máximo como mínimo, vamos a decir, un cristiano persevera. No siempre significa que uno va a estar en la fe máxima y otra vez, pero una marca distintiva es que la persona persevera, vamos a decir, en la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fe no es de él. Escuche, si yo tuviera que seguir por mi fe, cuando, cuando pierdo la fe, ¿qué pasa? Se me acabó porque era mi fe, amados. Era mi fe. Cuando yo no tengo más fe, no es así, que no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de orar, no tengo... ¿Por qué? Porque están confiando en ustedes. Eso proviene de Dios. Es lo que nos ha dado. Entonces, pero acá hay otra fe que no salva. Hay una fe que de verdad no salva. La fe en los milagros, la fe histórica, la fe de tener conocimiento. Eso es fe temporal. ¿Cuánto? Dice, si vos lees Mateo, no te digo que lo leas, pero vas a encontrar, esto no es un conversatorio, más que estamos hablando, pero ¿cuándo vas a ver que dice que escucharon con con mucho gozo? Con mucho gozo, ajá. Los afán, ¿pero creyeron o no? Sí. Si vos lo abrís en Mateo 13 vas a ver, o lo vimos en la parábola, dice que escucharon con alegría y lo recibieron con alegría, ¿no? Que sí. Y se apagó, cuando vino los afanes, los problemas, en otra parte dice las riquezas, o no fue acompañada con fe, vino Satanás y después apagó. Entonces es verdad que nuestra fe de verdad no es de nosotros, sino que es de Dios. Y esa fe de ellos, aunque vamos a decir pareciera que creyeron, dura durante un tiempo nada más. Vamos a decir, muchos de ellos, vamos a decir, no perseveran hasta el final. Una de las marcas distintivas de la fe verdadera, aparte de todo lo que dijimos, de creer en Cristo, en todas las palabras y vivir, es que un verdadero creyente que ha creído en Cristo de verdad, como los héroes de la fe en Hebreos 11, van a perseverar hasta el final, se van a despojar de las cosas de este mundo, se van a afianzar en el Señor y van a perseverar hasta el final, porque no andan por vista, andan por fe, como dice 2 Corintios 5:7. Andan por fe, creyendo, y esta fe no es ciega, es una fe basada en lo que Dios ha dicho. Pero estas personas tienen que llegar hasta el final, perseverar, pero perseverar en todo lo que Dios dice, porque cuando vengan los sufrimientos, los afanes, ¿qué pasa? Las personas se van. O el amor al mundo. Demas había creído y sí, que amó al mundo y se fue. Judas también. Entonces es creer de verdad en lo que ha dicho, que si Cristo es verdad es mi Salvador y yo he creído en Él de verdad y tengo confianza en el que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, me libró de este mundo, de Satanás, del pecado, entonces yo creo todas esas cosas, debo vivir consecuentemente con eso, porque sé que si creo que Él todo eso, entonces yo creo que Él va a venir y creo que va a haber un juicio, entonces consecuentemente debo perseverar en todo lo que, no es que mantenerme así, creo y sigo viviendo como el mundo, pero mientras me mantengo, no, debo vivir una vida cristiana, no que creo y vengo medio así, como que bueno, que sí, no. Si creo de verdad, la fe debe crecer. La fe es determinante. Claro. Entonces, debo crecer. Mi fe debe, ayúdanos, dijo el Señor, pídale que el Señor le ayude. Pero para creer, escucha, amado, porque voy a hablar mucho de esto. Pero la fe, fíjese que dice, creo que es Romanos 10, 17 me viene el texto, que dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y si usted no abre nunca su Biblia, no lee nunca su Biblia, y como digo siempre, hay tiempo para esto, para aquello, para salir por allá, por acá, pero usted no abre, porque dice, ¿por qué no tengo fe? ¿Por qué?
su fe tiene que estar fundamentada en algo que usted creyó. Tiene fundamento. Y eso viene, amado, por la palabra. La palabra es creer en lo que el Señor ha dicho. Entonces así. Por eso dice, cree y serás salvo. Pero no solo la salvación. Cree y serás y seguirás siendo salvo cada vez más de este mundo. Porque aunque somos salvos, estamos siendo salvados, dice Romanos 13:11. Entonces, debo vivir una vida por fe, pero para eso yo también debo crecer en conocimiento, para tener sabiduría para vivir una vida. ¿Ves? No es simplemente un conocimiento intelectual. Bueno, vamos a orar y vamos a cerrar este mini estudio que tuvimos. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque vimos que la fe, Señor, que usted nos ha dado, nos ha capacitado para creer, para ser salvas, Señor, nuestros espíritus, nuestras almas, proviene de usted, Señor. Su Santo Espíritu ha operado, Señor, en nosotros, nuestros corazones, regenerándonos, Señor, y trayendo a usted, Señor. Y esto no lo ha hecho una confianza ciega en cualquier cosa, sino que usted nos ha llevado por el ministerio de la palabra, el Evangelio, Señor, y hemos venido, Señor, voluntariamente, Señor, porque usted nos ha traído. Ninguno puede venir a usted, dice al Padre, sino es que por usted que nos ha dado al Hijo, nos ha llamado usted, Señor. Nos ha despertado, Señor, del letargo espiritual a causa del primer Adán que transgredió la ley, a causa de ese pecado y a causa de nuestro propio pecado. Fuimos concebidos en pecado nosotros. Estábamos alejados, muertos en delitos y pecados. Y solamente es por usted, Señor, y la gloria le damos a usted, Señor, porque usted nos dio, Señor, nos infundió esa fe. Dice Filipenses 1, versículo 29, que no solo nos concedió que creáis, sino padecer. Entonces usted nos ha concedido creer. En el libro de Hechos también dice que no solo había concedido que crean los judíos, sino que crean los gentiles también. Pero lo de conceder habla de don. Así, Señor, que le agradecemos porque usted nos ha dado ese don, Señor. Y le pedimos, Señor, que a veces cuando nosotros estamos frenados, estamos atascados, no estamos débiles, Señor, usted, Señor, nos siga capacitando, Señor, que nosotros llegamos acudiendo, Señor, a no una fe basada en este mundo, Señor, en la fe que usted ha dicho que está con nosotros, Señor, para que nosotros nos aferremos, Señor, a esas promesas que están ahí, esa esperanza, Señor, que tenemos ahí, Señor. Por eso le pedimos, Señor, que siempre estemos así. Señor, cosa horrenda. Yo a veces me ponía a pensar, Padre, cuando dijo esas palabras para ir cerrando, Señor, en esta oración y este estudio, el Señor Jesucristo. Yo a veces me imagino cuando el Señor dijo, cuando venga, hallaré fe. Señor, que nos encuentre siempre con fe, a pesar de las cosas que no vemos, porque nosotros no andamos por las cosas de este mundo. De verdad no vemos con las cosas, sino que nuestros ojos son espirituales. Que el Señor nos encuentre siempre con fe. Cuando Él venga y esté descendiendo, que nos encuentre como esas vírgenes que tenían fe, por eso estaban esperándolo. Así que nos encuentre. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Como siempre decimos amén. Gracias por este estudio. Amén. Gracias, pastor, por el estudio. Gracias y gloria a Dios. Y nos vamos a adelantar, o sea, pues ya estamos llegando hasta el final. Y ya, escucha, amado, el martes que viene nos toca un temazo. Se llama La Justificación. Excelente. Un temazo, ¿no? Buenísimo. Bueno.